De regreso a su programa Criterios. Hoy estamos con el doctor Trino Márquez, quien es director académico de CEDICE y, por supuesto, profesor universitario de la Universidad Central de Venezuela. Bienvenido, Trino, y gracias por haber aceptado la invitación. No, es un placer estar contigo, Germán. Trino, bueno, estamos aquí en una situación política en el país que, bueno, afecta o compromete a todo el país, que es la constituyente. Para ti, ¿qué significa este proceso constituyente en Venezuela hoy? Bueno, me parece que es un gravísimo, o estamos frente al peligro de un inmenso retroceso en Venezuela. Yo creo que la Constitución del año 99 puede ser, desde luego, como todo producto humano, puede ser perfectible. Sí. Esa no es la discusión en este momento, pero es un extraordinario documento que ha servido durante 18 años para regular la vida del país. Allí hay aportes muy importantes en materia de ¿En derecho. la Constitución? En la Constitución del 99. En la Constitución del 99, todo el capítulo dedicado a los derechos humanos es progresivo. El que tiene que ver con descentralización, que para quienes estuvimos en la Comisión Presidencial del... Que también fuiste director de la COPRE, ¿no? Presidente. Presidente de la COPRE. Sí, presidente. Bueno, para nosotros es importantísimo porque allí por primera vez se elevó a rango constitucional la descentralización. Y hay otros campos que incluso que tienen que ver con la defensa de la propiedad privada, la colaboración entre el Estado y la sociedad, el tratamiento que se le da a las Fuerzas Armadas, se les considera una fuerza profesional y no deliberante, obediente, y allí se da por entendido que... Pero sin embargo se les permite votar, o sea, tener participación política, ¿no? Sí, como en otros países que han logrado avanzar. En Colombia se les... Bueno, entonces hay una serie de ventajas y nadie puede decir que el país se ha sumergido en la crisis económica y social porque la Constitución sea mala. No, todo lo contrario, es porque no se ha aplicado, porque se ha arrinconado la propiedad privada, porque todo lo que tiene que ver con la iniciativa particular ha sido asfixiada, porque se ha expropiado, confiscado bienes activos de la sociedad que han pasado a estar en manos del Estado cuando deberían haberse mantenido. ¿Y qué tipo de Estado conforma la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela? Mira, es un Estado, lo que podríamos llamar un Estado social de derecho, el Estado de justicia y social de derecho, que aparece claramente definido en los primeros 10 artículos de la Constitución. Garantiza un estado de bienestar. Garantiza un estado de bienestar, se consagra un conjunto muy variado de derechos de los venezolanos, de obligaciones de parte del Estado, y esa Constitución mantiene la línea evolutiva en materia de desarrollo constitucional que arrancó con la Constitución de 1947. Se mantuvo en la Constitución de 1961 y esta Constitución del 99 también la desarrolla. ¿Cuál es el peligro, Germán, frente al cual estamos? Que todo ese Estado moderno que se diseña allí en la Constitución del 99, siguiendo las líneas pautadas en la Constitución del 61, allí involucionemos. El Estado comunal, tal como está planteada pero los beneficios son progresivos pues, en todas las constituciones, ¿no? ¿Es posible revertir esos beneficios que están en la Constitución del 99? ¿Tú sabes lo que podría ocurrir, Germán? Que nosotros tengamos un conjunto de derechos, los venezolanos, que son inalcanzables. ¿Por qué? Porque la sociedad, la economía no va a poder producir los excedentes que se requieren para crear un estado de bienestar. E involucionemos severamente en campos como la propiedad privada, que va a estar seriamente amenazada con esa eventual constitución que se apruebe, si es que se llega a realizar la constituyente. ¿Qué factor pudiera decir que no se hace? Porque si todo está, digamos, impulsado hacia esa... La sociedad. Mira, el periodo que hemos vivido nosotros de protesta, ya estamos más allá de los meses, van 65 días de protestas continuas. Pero y no 60 son muertos, ¿no? Más. 60 muertos, lamentablemente, varios miles de detenidos y varias centenas, varios miles incluso de heridos. Hay momentos en los cuales, ha habido momentos en los cuales el Centro de Salud de Chacao y otros hospitales de Caracas han colapsado, igual que en el interior. Entonces, el costo de imponer una constituyente que es rechazada por el país, porque se está atentando contra derechos civilizatorios, contra derechos que han conquistado no solamente los venezolanos, sino que ha conquistado la humanidad. Este método de elegir, que está propuesto en las bases comiciales, de elegir
a los diputados a través de sectorializar el voto y acabar con el voto universal, directo y secreto que establece la Constitución del 99. Y hacerlo por segundo grado, ¿no? Las elecciones. Y hacerlo por segundo grado. ¿Quién nos dice a nosotros, a los venezolanos, que ese principio no va a ser colocado en esa eventual nueva Constitución, en esa hipotética nueva Constitución? Y que nosotros avancemos hacia un esquema como el de Cuba, que desde hace 60 años no elige directamente a sus mandatarios. Recordemos que... ¿Cree que es posible que en Venezuela pueda ocurrir la misma situación esa, pues, de no tener sí, el gobierno o el pueblo la sí, capacidad de elegir sin su duda gobierno? alguna, sin duda alguna. Y estamos frente al peligro no solamente de que desaparezca el voto como expresión de la soberanía popular que expresa claramente el artículo 5 de la Constitución del año 99, sino que se produzcan cambios severos en el régimen de propiedad privada en Venezuela. Y yo quiero decirte a ti y a los televidentes que nos están viendo en este momento que no hay libertad sin propiedad privada. Son conceptos que están íntimamente vinculados. Y aquí estamos frente al peligro que se produzca una reforma, por ejemplo, una reforma urbana que implique la expropiación de los bienes inmuebles que tienen las familias venezolanas. ¿Y hacia dónde nos puede conducir una situación de ese tipo? Hacia la ingobernabilidad, hacia el más completo caos, la anarquía, la anomia, como les gusta decir a mis colegas sociólogos. La anomia es un estado de desintegración, un estado de ingobernabilidad y de anarquía que hace que un país retroceda, que se imponga lo que los abogados llaman el estado de naturaleza y desaparezca el estado de derecho. Y avancemos hacia un clima de violencia, en algunos casos abierta y otros casos soterrados, y que se impongan y que grupos radicalizados se coloquen en posiciones extremas, como ocurrió en El Salvador, como ocurrió... O sea, que tú ves posible que aquí nos enfrentemos pueblo contra pueblo y se nos escape de la mano esta situación. Ese es un escenario, pero yo no creo, probablemente no sea el más probable. Perdona la redundancia, pero que haya grupos extremistas que pasen a la guerrilla, ¿sí?, que pasen a formar grupos paramilitares, eso es perfectamente posible. Y eso es lo que hay que evitar, Germán. Sí, tenemos que evitarlo a costa de a lo que toda sea. costa. Sí. Por eso hay que advertirlo. Advertirlo no es decir que uno está de acuerdo. Yo estoy en desacuerdo con esta postura, pero yo le hago un llamado al gobierno y especialmente al presidente Maduro para que reflexione. En sus manos está el destino y la paz de Venezuela. Trino, vamos a hablar en el próximo segmento del TCJ y la sentencia, por cierto, que recién acaba de dictar, ¿no? Pero vamos a tenemos un espacio que es ¿qué nos dice la gente desde la calle? Vamos a verlo y responde en el próximo corte comercial. Perfecto. Yo quiero preguntarle cuáles cree usted que han sido los factores determinantes que nos han llevado al estallido social que vivimos hoy en día. ¿Cree usted que la oposición venezolana debe continuar en las calles protestando pacíficamente o que deben aceptar el cronograma electoral? Estamos de regreso en su programa Criterios, hoy con el doctor Trino Márquez, que él es profesor universitario de la Universidad Central de Venezuela. Trino, ¿te hicieron unas preguntas de la calle? ¿Qué le corresponde? Sí, en relación con la primera pregunta, ¿cuáles son los factores que han determinado la crisis? Yo las ubicaría en dos niveles. Por un lado, la profundísima crisis económica y social que nos ha llevado a tener la inflación más alta del mundo, los niveles de escasez y desabastecimiento que nunca había habido el país. El crecimiento del desempleo ha sido gigantesco. Hoy tenemos más de 54% de la fuerza de trabajo en el sector informal de la economía. El dinero que gana la gente, los trabajadores, no le alcanza ni siquiera para cubrir la mitad del costo de la canasta alimentaria. Sí. Ese es un factor. Y el otro es que se ha asfixiado la democracia, se ha pulverizado la democracia porque se ha intentado implantar un régimen autoritario al estilo
comunista y especialmente al estilo comunista cubano que el gobierno, que la población no está dispuesta a hacer. Eso es lo que tú consideras que es lo que ha generado pues esta situación. Los dos factores, la crisis económica y social y la asfixia de la democracia, este intento de imponer un modelo hegemónico que coarta la libertad de organización, la libertad de expresión, que acosa a las minorías, a los partidos. La segunda pregunta que nos hicieron. La segunda tiene que ver con si es posible, si es conveniente continuar las luchas o dedicarse a la... O entrar en la lucha electoral, en la contienda electoral. No son incompatibles, al contrario, si nosotros queremos tener elecciones, si nosotros queremos que se cumpla con el cronograma constitucional que establece primero elecciones de gobernadores, luego elecciones de alcaldes y finalmente elecciones para el presidente de la República. Si queremos que... Pero ella habla de la constituyente, si es posible entrar en la constituyente. Ah, no, no es posible. Esa constituyente no puede aprobarse. Esa es una constituyente, primero, que tiene que ser sometida a la voluntad popular. Tiene que consultársele al pueblo si quiere una constituyente. Eso lo establece con absoluta claridad el artículo 347 de la Constitución y está basado en principios muy importantes que recorren la Constitución del 99, especialmente el artículo 5, que establece que el depositario de la soberanía popular es el pueblo. Sí, tomando en cuenta ese artículo 5, el TCJ recién, promulgó una sentencia, ¿no? Donde le permite al que toma la iniciativa, que es el presidente, también convocar. ¿Cómo colide eso, o si no colide, pues con lo que está establecido en la Constitución? No, claramente que colide, y es extraño que 7 magistrados, que son los que conforman la Sala Constitucional, confundan el verbo convocar con el verbo iniciar. El que puede iniciar el proceso constituyente, puede tomar la iniciativa, es el presidente de la República, la Asamblea Nacional o el pueblo con 15% del patrón electoral. Ese es el que puede tomar la iniciativa. El que puede convocar en nombre de que es el depositario de la soberanía popular es el pueblo. Entonces al pueblo inevitablemente hay que consultarle. Por una jugada, por una treta, por un artificio jurídico de la Sala Constitucional, se dictó esta sentencia 378, según la cual el presidente puede convocar sin necesidad de consultar al pueblo. Y esto hay que denunciarlo claramente. Esto es una violación de la Constitución del 99 y es una violación clara del pensamiento de Hugo Chávez. Por allí ha circulado por internet intensamente unos videos donde el presidente, hoy ya fallecido, Hugo Chávez, dice que ni una coma, ni un acento, ni una letra de la Constitución del 99 puede modificarse sin que intervenga la voz del pueblo. Ahora, esa sentencia del TCJ es inconstitucional. ¿Viola la Constitución en este caso? Sin duda alguna. Yo no soy abogado constitucional y aquí hay excelentes, formidables abogados constitucionalistas. Yo soy sociólogo, pero me gusta el análisis político y el análisis constitucional, por supuesto. Y eso no solamente viola, Germán, la Constitución del 99, eso viola el espíritu, la letra y la voz de Hugo Chávez, que para ellos debería ser lo más grave, porque el gran inspirador, la campaña del año 98 de Hugo Chávez estuvo basada en la constituyente y en el fondo era la nueva constitución para elaborar un nuevo diseño del Estado venezolano. Entonces, la Sala Constitucional está violando no solamente la Constitución del 99, sino que está violando el pensamiento de Hugo Chávez, que para ellos debería ser todavía peor. Realmente es decir, la comisión pues no ha dicho si va a haber consulta al final cuando se establezca ya... El Consejo Nacional Electoral dice... las bases comiciales pues, no establecen si va a haber o no, pues, es decir, consulta al final de este proceso, o sea, para aprobar la Constitución. ¿Eso es válido? ¿No es válido? Pero en el momento en que esto se instale, la Comisión Constituyente... la Comisión, exacto, ok. Es decir, al momento de que esto se instale, evidentemente, pues que tienen todas las posibilidades de hacer cualquier cosa, porque son omnímodos, ¿no? Omnipresentes. Bueno, sobre todo porque el carácter de la constituyente es originario, se le da todo el poder y ya lo ha advertido Elías Agua, que es el presidente de la comisión, y lo han dicho otros abogados. Entre ellos... Que no es taxativo la decisión de aprobar o no en consulta popular
Sí, pero hay una cosa que es importante. Hasta ahora, hasta este momento, el Consejo Nacional Electoral, que es el órgano competente para decir si esas son las bases comiciales ajustadas a la Constitución, aún no se ha pronunciado. Podemos anticipar que va a prevalecer el criterio de las 4 rectoras oficialistas que integran el cuerpo rectoral del Consejo Nacional Electoral. Pero ahí hay que decir claramente, si el Consejo Nacional aprueba las bases comiciales propuestas por el presidente Maduro, se está cometiendo nuevamente una violación de la Constitución y un fraude constitucional. ¿Una ruptura del orden constitucional? Una ruptura sin ninguna duda, hermano, una ruptura porque se viola no solamente la Constitución, sino la Ley Orgánica de Partidos Políticos y Participación. Ese es un instrumento que pocas veces hemos citado en esta coyuntura, pero que también va a ser violado por el Poder Electoral en el caso en que se decida que no se consulta al pueblo sobre la convocatoria a la Constitución. El planteamiento que hace el presidente para impulsar la constituyente es buscar la paz del país, eso es loable. ¿Tú crees que en estos momentos se cumple con ese cometido? No, para nada, todo lo contrario, y lo hemos visto desde hace 2 meses. Es cierto, hay que reconocer que la protesta popular comenzó antes de que el presidente convocara a la constituyente. Fue el 1 de mayo cuando el presidente convocó a la constituyente. Pero resulta que durante todo el mes de mayo, la lucha, la violencia en Venezuela, la violación de los derechos humanos aumentó de manera exponencial. Y eso va a seguir ocurriendo porque el gobierno, el pueblo venezolano no va a aceptar sumisamente que se le imponga el modelo cubano, el modelo comunista, el modelo de la China comunista y de la Camboya de Pol Pot, que es el modelo ese comunal, del Estado comunal. Y hay que decir claramente, hermano, para que nuestros televidentes reflexionen. Aquí van a desaparecer las gobernaciones, van a desaparecer las alcaldías, va a desaparecer la Asamblea Nacional, el fuero ese que tienen los diputados y que viene de la Edad Media. Y al parecer el Ministerio Público también. Por supuesto, el Ministerio Público va a desaparecer. El Defensor del Pueblo, que en realidad es la Fiscalía General de la República, tiene ese papel, lo que se llama el ombudsman en otras sociedades, aquí se llama fiscalía. Posteriormente se creó la figura del defensor del pueblo para complementarla, pero tradicionalmente en Venezuela el fiscal o la fiscal en este caso es la que asume la defensa del pueblo. Bueno, esa figura por supuesto va a desaparecer. Así es que nada más contrario a la paz, nada más contrario a la armonía nacional, al progreso y al bienestar de los venezolanos, que esa constituyente y lo que puede salir de allí. Trino, danos un mensaje final al país que nos englobe toda esta conversación. Sí, mira, yo diría para rematar o para finalizar esta conversación que los venezolanos hemos demostrado tener una capacidad de resistencia y una vocación por la convivencia pacífica y por la democracia que se ha hecho evidente durante muchísimos años. Este es el momento de resistir y de decirle al presidente Maduro y al gobierno que él encarna que la única manera de restablecer la paz, la democracia y las posibilidades de que Venezuela progrese es que se oiga la voz del pueblo. Y que quedemos en paz, todos y todas. Quedemos en paz, pero quedemos en una paz, no la de los duradera. sepulcros, no la de los sepulcros, sino una paz eterna. Gracias, Trino, por haber aceptado la invitación. Ya regresamos.